Bueno, aquí vemos un ejemplo muy sencillo del libro. Nos dice que una fuerza de 500 newton forma los ángulos de 60 grados, 45 grados y 120 grados con los ejes X, Y y Z respectivamente. Encontrar las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza. ¿Vale? Entonces, pues acá sería simplemente aplicar esta ecuación, esta de aquí. Tenemos entonces la magnitud y los ángulos de cada uno. Sacamos entonces los cosenos con cada uno, tendríamos entonces más 250 más 354 menos 250 para cada una de las direcciones. Tendríamos entonces que el vector F sería igual a 250 newtons en I más 354 newtons en J menos 250 newtons en K. ¿Vale? Estos cosenos que nosotros hemos visto acá, que están en esta ecuación en amarillo, estos cosenos son los que son llamados los cosenos directores de un vector, ¿vale? Esos son los que se llaman los cosenos directores de un vector y me sirven para determinar entonces la dirección de un vector como tal, ¿vale? Si nosotros llamáramos entonces a cada uno de esos cosenos, por ejemplo, con esta letra griega, que es la letra lambda, entonces si decimos que lambda x es igual a coseno de teta x, lambda y igual a coseno de teta y lambda z igual a coseno de teta z, nosotros tendríamos lo que se conoce como la matriz, perdón, el vector lambda unitario que está conformado por los cosenos directores del vector, ¿vale? Recuerden que un coseno cualquiera, los cosenos de cada vez que calcula un coseno, el coseno le puede dar entre menos 1 y 1, ¿vale? Entonces un coseno que sea más de, que esté por fuera de ese rango de menos 1 y 1 no sería un coseno, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Esta matriz de lambda con los cosenos tiene ciertas características que digamos omito explicar pues, profundamente, pero eh, si nosotros elevamos cada coseno al cuadrado, ¿sí? Hacemos la suma, esa suma me va a dar 1, ¿sí? Siempre me va a dar 1, ¿sí? Esa combinación de esos tres ángulos, cada uno con su coseno al cuadrado, siempre me va a dar 1. Después vamos a ver que esto va a ser, digamos, como una forma de comprobar que nosotros estamos haciendo el procedimiento para estos problemas bien, cuando utilicemos esta teoría para realizar problemas. Esto escrito de otra forma sería que lambda x al cuadrado más lambda y al cuadrado más lambda z al cuadrado es igual a 1, ¿vale? Eh, bueno, esto que vemos aquí es una consecuencia de lo que hemos visto, cada uno de los cosenos a cuánto es. Entonces fx sobre f es igual al coseno de teta x, fy sobre f es igual al coseno de teta y fz sobre f es igual al coseno de teta z. ¿Ok? Si nosotros entonces tenemos cada una de esas tres componentes, fx, fy y fz, nosotros con Pitágoras podemos hallar f y podríamos hallar el coseno de cada uno de los ángulos, ¿sí? Vayamos el coseno y el ángulo lo hallaremos entonces con arcocoseno, ¿vale? Acá hay un ejemplo pequeño, digamos, bueno, dice una fuerza que le dan los tres componentes, 20 libras menos 30 libras, 60 libras, hay que determinar la magnitud de F y los ángulos teta X, teta Y, teta Z. Entonces acá simplemente se utiliza Pitágoras para hallar la magnitud, ¿sí? Y cada uno de los cosenos los hallamos con estas ecuaciones, ¿sí? Sabiendo cuánto es cada uno de los cosenos, pues con arcocoseno, pues hallamos cuánto es el ángulo para cada uno, ¿vale? Bueno, pero entonces yendo un poco más a, digamos, a lo que nos concierne a nosotros para utilizar esta teoría en problemas, existe un método por el cual nosotros sabiendo, conociendo el punto inicial y el punto final de un vector en el espacio, digamos, sabiendo la geometría de ese vector, digamos, por ejemplo, una fuerza que esté aplicada en una cuerda y esa cuerda tenga, digamos, esté aplicada entre dos puntos cuya geometría yo conozco, cuyas coordenadas yo conozco, yo puedo entonces hallar fácilmente esa,
ese vector lambda, ¿vale? Para esto hay que tener en cuenta, yo pienso, bueno, esto lo voy a mencionar muy por encima porque pienso que es muchísimo más entendible cuando lo hagamos con un problema. Pero por ahora podemos decir que esa fuerza en X va a ser entonces igual a la magnitud, ¿sí?, del vector por la distancia en X sobre la distancia total. La fuerza en Y va a ser entonces la magnitud de la fuerza del vector por la distancia en Y sobre la distancia total, y la fuerza en Z será entonces la magnitud de la fuerza del vector por la distancia en Z sobre D, sabiendo que F, que el vector, que digamos que cualquier vector, yo lo puedo descomponer entonces en la magnitud por un ángulo, por un vector lambda unitario compuesto por los cosenos directores que he mencionado, ¿vale? Esto es, bueno, es un poquito denso, pero pienso que va a quedar muchísimo más claro cuando lo veamos entonces con un problema resuelto, ¿vale? Vamos a ver entonces a ver a continuación en el siguiente video cómo sería esta teoría aplicada a problemas resueltos, ¿vale?